Se os ve inquietos paseando bajo la dictadura del sol de brea. Os sentís observados, como si una multitud de miradas se os clavara en el pecho. No es una sensación, es bien real. Nos rodean, nos evalúan, nos juzgan. Mantened un perfil bajo, un paso constante, ni muy lento ni muy rápido. Hacedlo en silencio y con pudor. Ante todo, ni se os ocurra alzar la voz, menos aún señalar. El populismo de izquierdas ha dado paso al neopopulismo woke. Se parte de ideas no solo legítimas, sino necesarias para el avance de la sociedad, pero se ha transformado en un engendro posmoderno que arrasa y devora lo que encuentra a su paso y fagocita la mente de los activistas. El término woke, en español despierto, surgió en los Estados Unidos. Se refirió originariamente a la necesidad de despertar la conciencia ante la cuestión del racismo, y se amplió más tarde a cuestiones de desigualdad de género y orientación sexual. Fue en febrero de 2008 que la cantante estadounidense Erykah Badu, con su tema Master Teacher, llevó el mantra I Stay Woke a la cultura popular, especialmente entre los millennials. Desde 2010 se amplía a colectivos LGTBI, de color y mujeres, reforzándose a partir de 2014 con el movimiento Black Lives Matter, y congrega los movimientos de la ideología de justicia social de izquierdas. En cierto modo, una persona que adopta este credo finalmente se ha despertado ante la opresión. En la actualidad se aplica a grupos de personas que se creen muy conscientes de los problemas del mundo y que viven pendientes de lo que otros hacen mal para poder aleccionarlos, como vigilantes. Bajo este vocablo se incluyen todos aquellos que están alerta a la discriminación racial, con la teoría crítica de la raza de por medio, también la injusticia y el ecologismo, entre otros temas, que viven en la cultura del victimismo y de la reevaluación del pasado con la mirada de hoy, especialmente sobre el esclavismo y el colonialismo. Combina ideas de interseccionalidad, que sostiene que ciertas discriminaciones se suman, denuncia sistemas de opresión y prejuicios relacionados con el género y la orientación sexual. Además, quieren mejorar el mundo, y por eso atacan a quienes consideran que no lo hacen, sobre todo en las redes sociales. El wokismo se caracteriza por practicar la censura desde lo políticamente correcto. Se trata de una verdadera construcción política que en cierto modo atenta contra la libre circulación de la palabra. Es una ofensiva de los movimientos políticamente correctos. Se ha pasado de una sociedad de la ley a una sociedad de la norma, y una de las definiciones de la norma es la de ser un conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado correcto. Quienes se adhieren a este movimiento toman algunas expresiones rutinarias como si fueran atentados a su integridad personal, y asumen que los comentarios torpes o fuera de lugar son microagresiones intencionadas, con la paradoja de que practican un pensamiento totalmente binario, la idea de que el mundo se divide entre buenos y malos, negros y blancos, oprimidos y opresores, dando lugar a un retorno incluso totalitario del binarismo o la segregación. Un binarismo que convoca nuevamente al racismo frente al goce del otro, es decir, aquello que dicen querer trascender aparece redoblado y reduplicado en esta política de la norma. Derribar estatuas, cancelar libros y artistas, oradores o escritores son hoy rasgos de época, y en esta cancelación entra todo aquel que no encaje perfectamente en el modelo definido por la norma impuesta por el colectivo woke, una nueva segregación puesta al día en torno a lo políticamente correcto y la corrección en el lenguaje. Las personas observan su medio social, se fijan en las opiniones y lo que se piensa sobre ellas. Son conscientes de las tendencias cambiantes, registran qué opiniones están ganando terreno y cuáles van a convertirse en dominantes. Los que confían en la victoria se pronuncian y los perdedores tienden a callarse, porque la lengua se suelta cuando uno se siente en armonía con el espíritu de la época.
En la actualidad, esto se confirma con el rápido funcionamiento de las redes sociales, capaces de viralizar las afirmaciones no aceptadas por la opinión pública. No digamos ya desde el nacimiento del pensamiento woke y de la llamada cultura de la cancelación, que como es sabido, consiste en señalar a determinadas personas con el fin de destruir su reputación y de provocar su muerte social. No solo se teme al aislamiento, sino a la pérdida de los medios de vida. La dimensión interpretadora del cerebro puede acallar la voz de la conciencia, pero la reputación y el estatus están en manos de otros, y perderlos puede significar el ostracismo y la falta de oportunidades vitales. El wokismo representa una aplicación inconsistente de varios paradigmas conceptuales históricos y a veces contradictoria. Existen 4 condiciones para determinar la presencia de un virus mental. La forma de política de identidad, en la que se basa en gran medida el wokismo, otorga un alto estatus a los grupos de víctimas reconocidos, es decir, quienes no son blancos, ni heterosexuales, ni hombres. Además, otorga un estatus aún más alto a las personas que son simultáneamente miembros de varios grupos de víctimas bajo la rúbrica de interseccionalidad. La competición entre grupos de víctimas por un mayor reconocimiento recompensa a las personas por identificar y fijarse en los agravios percibidos. Se ha identificado un tipo de personalidad emergente de victimismo interpersonal caracterizado por una necesidad patológica de reconocimiento, dificultad para empatizar con los demás, sentimientos de superioridad moral y sed de venganza. Aquellos que tienen este tipo de personalidad atacan cuando otros cuestionan su victimismo o desafían su autoimagen de dicha superioridad moral. Un número cada vez mayor de estas autoidentificadas víctimas crea una cultura de victimización en la que los agraviados buscan activamente el apoyo de terceros, así como de aquellos que se enfocan en la opresión. Esta cultura del victimismo grupal está reemplazando gradualmente a una cultura basada en la dignidad individual. El wokismo ha etiquetado a los blancos como una raza opresora con todos los miembros presumiblemente culpables de beneficiarse de este estatus opresor, aunque integrantes blancos pueden transferir temporalmente esta culpa a un chivo expiatorio designado que luego asume los pecados atribuidos a esta raza. A medida que la crisis sacrificial se vuelve más severa, las categorías comienzan a desmoronarse, y la víctima real seleccionada por la violencia mimética podría ser cualquiera. Durante el apogeo del sacrificio, parecerá que el sacrificado tiene la culpa de todo. La lógica interna del wokismo presiona a las personas para que se ajusten a la personalidad asignada a su estado particular. La imagen que surge es la del wokismo como una especie de filtro, una superposición de hechos reales. Debido a que pensamos principalmente en palabras cuando interpretamos eventos, el énfasis woke en el lenguaje y la vigilancia del lenguaje es un intento de obligar al público en general a aceptar las interpretaciones que produce este filtro. Por lo tanto, el wokismo no se trata simplemente de restringir la libertad de expresión, se trata de restringir la libertad de pensamiento. Al tratar de controlar, restringir o inhibir nuestra capacidad de razonar, el wokismo disminuye estas mismas capacidades del yo, devolviéndonos a una forma de colectivismo anterior a la Ilustración. Desde esta perspectiva, el wokismo no es revolucionario, sino reaccionario. Cuando un integrante woke modifica sus comentarios después de que otros ya hayan intervenido, se puede ver como una idiosincrasia personal. Sin embargo, después de que diversos integrantes hagan lo mismo, se puede caer en la cuenta. Estas acciones señalan un medio psicológico por el cual el wokismo se apropia del tiempo y los recursos. Los woke necesitan demostrar continuamente su perspicacia superior. Necesitan demostrar a otros woke que son uno de los elegidos. En la cultura de la cancelación, se examinan publicaciones y registros individuales que se remontan décadas para que los enemigos del wokismo puedan ser destripados y avergonzados públicamente. Esto da como resultado un impulso para que los defensores del wokismo no dejen ningún rastro que pueda implicar que no son lo suficientemente woke. El virtue signaling woke se puede demostrar haciendo mobbing en internet y en los medios, o participando en manifestaciones antirracistas, y dado su supuesto entendimiento superior, intentarán ocupar las posiciones de liderazgo. Las revoluciones reales están dirigidas por revolucionarios de verdad que creen que existe una realidad objetiva fuera de ellos mismos y usan esa realidad para planificar. La violencia en su mundo está conectada a las metas.
Puede ser difícil, pero no imposible, negociar con estos realistas, pero no se puede tratar con personas que han rechazado el enfoque realista. Un virus no reconoce el compromiso, solo una oportunidad para crecer. Para simplificar, los woke exhiben extrema atención al detalle al hacer sus pesquisas. Parten de una agitación social masiva que solo es posible gracias a un compromiso financiero y de tiempo sustancial. Aquellos que participan en disturbios también están arriesgando su bienestar físico. Está claro a partir de este relato que el wokismo implica la apropiación de considerables recursos personales. El wokismo es un espectáculo moral que involucra una lucha épica y a largo plazo entre las fuerzas del bien y del mal. En este sentido, se asemeja al fundamentalismo religioso, pero pocas personas realmente defienden la supremacía blanca, el racismo o se ven a sí mismos como traidores a su propio género. Los woke intentan resolver la disonancia cognitiva resultante, declarando que la evidencia estadística en sí misma es un producto del racismo y recurriendo a la inflación lingüística. Si sugerir incluso una negociación lo convierte a uno en un traidor, entonces cualquier desviación del dogma woke equivale a complicidad con el mal. Esta mentalidad cínica crea un problema para las personas woke, porque la sabiduría convencional necesariamente cambia con el tiempo. Sin una organización central para definir o autorizar dicho cambio, las personas woke se protegen de las críticas internas estando hiperalertas y reactivas. La compasión y el interés social son probablemente los factores iniciales por los cuales el complejo woke se adhiere a la mayoría de las personas de esta cuerda, pero la fuerza impulsora detrás de su activismo surge de un pánico moral que se basa en la afirmación de que las personas malvadas, que deben ser detenidas, están empeñadas en oprimir a los demás. Deducimos, entonces, que el wokismo cumple con los 4 criterios utilizados para identificar un virus mental. Debido a que esos criterios incluyen la disminución del yo, no debería sorprender que el wokismo sea fuertemente determinista. Al controlar el mundo exterior del entorno cultural, busca controlar el mundo interior del pensamiento. Busca convertirse en nuestra pareja, reemplazando el papel de padres, maestros y líderes religiosos en la generación de nuestra programación conductual, al tiempo que limita nuestra capacidad de autoprogramación. Un virus no tiene lealtad ideológica. Las nuevas mutaciones pueden superar rápidamente a las más antiguas. Si bien las variedades iniciales del wokismo eran anticapitalistas, los medios corporativos y las empresas transnacionales de la alta tecnología, incluidas algunas de las personas más ricas del mundo, han adoptado esta nueva tendencia. Mientras que la izquierda tradicionalmente ha desafiado la concentración del poder corporativo, particularmente con respecto a las corporaciones que controlan las noticias, los woke han abrazado los derechos de las empresas privadas para censurar puntos de vista. Y allí entraría, y ya lo hablaremos en un futuro, el llamado activismo de marca. Este virus normalmente comienza apelando a nuestra conciencia social. Si resulta que somos miembros de una minoría identificada, apela a nuestra lealtad grupal. Si eso no funciona, es cuando los woke atacan. El wokismo es particularmente relevante para las ciencias sociales, especialmente en el contexto de los estudios sobre el colonialismo o el feminismo. Por ejemplo, en los departamentos de historia se está trabajando para cuestionar los antecedentes de políticos o pensadores famosos del pasado y resaltar su postura racista, aunque haya sido un error breve y juvenil. Más recientemente, sin embargo, el síndrome de la cultura woke parece estar extendiéndose a los departamentos de ciencias políticas o incluso a departamentos de ciencia y tecnología, atacando el trabajo de investigadores de renombre. Poco a poco se está extendiendo también al mundo de los negocios. Esta última década ha sido testigo de cambios radicales en la academia. La política y la ideología de la diversidad, la inclusión y la equidad, a partir de ahora me voy a referir a ella como DIE, que son sus siglas, han llegado gradualmente a influir o incluso a dominar lo que se puede hablar, investigar y enseñar en las instituciones de educación superior. La lealtad a una identidad de grupo se considera cada vez más relevante al evaluar la idoneidad de un individuo para el estudio académico o la investigación. Este desarrollo desafortunado, que contradice el espíritu mismo de la investigación y la educación superior, ha estado acompañado por un ataque sin precedentes a la libertad de expresión, otra piedra angular de la actividad académica profesional sin la cual las universidades, tal como las conocemos, se ahogarán de manera lenta pero segura.
La DIE ha puesto cada vez más a la ciencia en general bajo sospecha de ser un instrumento de la supuesta lucha de poder omnipresente entre sexos y razas. Los criterios por los cuales se considera tangible o incluso sistemática la supuesta discriminación predominante por género o raza se basan a menudo más en sensibilidades subjetivas que en argumentos sólidos basados empíricamente en la evidencia. Inevitablemente, cualquier defensor de la política DIE debe, al menos en parte, recurrir a la investigación sesgada o a la censura, ya que sus argumentos son, a través de su renuncia al empirismo, cada vez menos accesibles al pensamiento racional. Los principios DIE ahora se han incorporado en las políticas y valores fundamentales de las universidades en todo el mundo, lo que prácticamente obliga a los investigadores y profesores a evitar temas y suprimir resultados que podrían verse como una violación de estas políticas. Cualquier crítica corre el riesgo de ser vista como una prueba convincente de incumplimiento de esas mismas políticas. El efecto es una cultura del silencio en la que los académicos son cada vez más reacios a hablar en contra de las políticas DIE, por temor a las posibles consecuencias. En este ambiente no solo se contrata personas sin méritos simplemente por pertenecer a un grupo minoritario, sino que hay científicos altamente productivos cuyas becas han sido rechazadas no por razones científicas, sino porque sus propuestas de diversidad no fueron suficientemente detalladas. Todas estas acciones políticas conducen a la muerte de la meritocracia y a la admisión de estudiantes débiles y de bajo rendimiento en las universidades, que reciben fondos porque su sexualidad, raza o género está estadísticamente subrepresentada en relación con su presencia en la población general. Una respuesta común de los defensores de la DIE a cualquier cuestionamiento de sus argumentos es la eliminación de plataformas, la censura o incluso la intimidación en el lugar de trabajo. En Europa la situación no es tan crítica como en algunos campos estadounidenses, ya que históricamente las universidades europeas siempre han favorecido la controversia, considerada una forma normal de constitución y transmisión del conocimiento científico. En todo el mundo el movimiento woke muestra sus fallas. Este laicismo ofensivo es criticado por su intolerancia, sus excesos y su autoritarismo. En adelante el wokismo pasará a ser considerado como una corriente peyorativa. Quienes se dedican a las luchas antirracistas, feministas, LGTB o medioambientales son vistos como integrantes de corrientes políticas caricaturescas que, sin embargo, afirman estar en la profundización de los principios democráticos. Sus creencias deben ser abordadas y derrotadas en el mercado de las ideas para que puedan morir de forma natural y extinguirse. Para ello, primero tenemos que reafirmar el ideal de que los seres humanos, mediante el uso de procesos basados en la evidencia, pueden comenzar a discernir la realidad y la verdad objetivas. El remedio consiste en la autoeducación. Necesitamos reconocer las palabras clave y el patrón que usan los woke, así como las contradicciones que son inherentes a sus afirmaciones. El sentido del humor es vital para mantener la perspectiva, no las disculpas, porque las ven como admisiones de deficiencia moral, y estas admisiones pueden usarse para manipular a otros. En cambio, deberíamos centrarnos en los defectos del wokismo y en hechos objetivamente verificables. Recordemos que, a pesar de todo, el mundo se ha convertido en un lugar mucho mejor en los últimos 50 años. La pobreza, las enfermedades, la mortalidad infantil, el racismo, el sexismo y la tasa de homicidios han disminuido en todo el mundo. Necesitamos celebrar estos avances y proteger la ciencia y la razón que los han hecho posibles. Las manchas de alquitrán, una vez se extienden por el cráneo, son difíciles de quitar. Empiezan adhiriéndose al cerebro, rescatando el narcisismo victimista que será remozado con paranoia hasta solidificarse en un pánico moral que se propagará de la cabeza al cuerpo. Hace falta valor para aplicar la cura, la terapia de choque, un raspado a fondo con un cepillo hecho a base de gruesas cerdas de humildad.